Muy buenos días, ingeniero. Muy buenos días, compañeros. El día de hoy vamos a responder el segundo examen parcial de gestión empresarial. Mi nombre es Derle Jesús Tecillo Mamani y vamos a pasar a leer la primera pregunta. En empresas dedicadas al rubro de la construcción en el Perú, ¿por qué sería importante llevar de manera adecuada y ordenada una contabilidad gerencial y finanzas? La contabilidad gerencial nos va a permitir tener de manera contable la información que se esté manejando en nuestra empresa. Y lo que es las finanzas va a agarrar esta información contable y va a tomar decisiones más eficientes, las mejores decisiones respecto a lo que estemos realizando. ¿Qué consideraciones tomaría para poder implementar de manera adecuada una contabilidad dentro de su empresa? Como les decía, tener la información contable ordenada nos va a permitir mejores decisiones. Uno de estos procesos o alguna forma de esta información más ordenada sería mediante libros contables. Libros contables que nos permitan almacenar información de, por ejemplo, los costos que se gastan al momento de contratar personas. Existen personas dedicadas a distintas actividades que cobran por sus distintas funcionalidades, así como también un libro contable donde se evalúe los costos para los materiales, un libro contable donde veamos los costos respecto a la maquinaria que estemos utilizando, entre otras. Luego, pasando a la siguiente pregunta, ¿qué importancia tiene la gestión de la productividad en empresas dedicadas al rubro de la construcción? Ok, esta pregunta nos menciona acerca de la productividad y cuál es su importancia. La productividad tiene una fórmula muy sencilla, que es productividad es igual al número de elementos producidos entre todos los recursos utilizados para producir este elemento en sí. Entonces, ¿cómo podríamos realizar un ejemplo sencillo de esto? Es al momento de realizar cierta cantidad de columnas. Vamos a suponer que tenemos 16 columnas y de las 16 columnas se van a utilizar, por ejemplo, mano de obra. Se va a necesitar mano de obra para poder realizar el premezclado, mano de obra para poder llevar el premezclado, mano de obra para poder colocar y realizar el vaciado en sí. Así como también se van a necesitar recursos para poder adquirir los materiales para nuestro concreto. Luego también vamos a necesitar maquinarias como lo que puede ser el rombo para realizar para mezclar, ¿no? Para poder colocar nuestros materiales y poder ya llevarlo a vaciar. Entonces vemos de que para realizar 16 columnas se necesitan muchos recursos. La suma de todos estos costos nos va a dar un valor. Y luego, para poder hallar la productividad, vamos a dividir 16 columnas entre los costos totales que hemos tenido para poder realizar todo esto. Luego, ¿cómo podría implementar de manera adecuada un plan de gestión de la productividad en nuestra empresa constructora? Existen muchas formas de poder evaluar y gestionar la productividad de nuestra empresa. Una, de manera empírica, como personal, uno podría ver y evaluar al personal que está trabajando. Es decir, si nosotros tenemos mano de obra y vemos que una persona o un joven en sí, en una jornada de trabajo realiza 3 zanjas, y vemos que otra persona realiza solo 2 zanjas en solamente una jornada, vemos que una persona es mucho más productiva que otra simplemente en cuanto a lo que es la cantidad de zanjas que hace. Este es un ejemplo muy sencillo, pero así como este, se puede medir, ¿no? Se puede medir de distintas formas. Y vemos que no solamente, por ejemplo, lo que les mencioné, la fórmula de productividad, la cantidad de elementos que se realizó es 3 elementos entre el mismo tiempo. Entonces vemos que la productividad respecto uno de otro es de 2 a 3. Y vemos que el de 3 es más productivo. Entonces, mientras mayor sea el valor de la productividad respecto a la fórmula, es mejor, ¿no? Entonces, de esta forma, es una forma de poder implementar la gestión de productividad en una empresa. Existen también empresas que se dedican a esto, que se dedican a gestionar la productividad dentro de obras o proyectos muy grandes. Y ya pues esto es ideal, puesto que nosotros a largo plazo podemos establecer
una lista de trabajadores que sean más eficientes que otros, así también una lista de maquinarias que sean mucho más eficientes para distintas partidas. Vamos a dar otro ejemplo, el vaciado de la columna. El vaciado de la columna para un primer, segundo o tercer piso es muy distinto, puesto que el acceso y el transporte de materiales para un tercer piso es mucho más costoso. En este caso, una persona con experiencia, una persona que sepa, que haya realizado muchos vaciados, tanto en primero, segundo, tercer piso y en distintas circunstancias, va a saber que el vaciado de la losa en un tercer piso es muchas veces mejor contratar a una empresa que haga el premezclado y que te traiga una maquinaria, y con esa maquinaria que tenga ya de por sí una manguera que nos permita vaciar la columna, la losa. De esta manera ahorras tiempo. De esta manera es cierto que gastas más, pero se compensa con la disminución de personal que se va a necesitar para realizar el vaciado. Entonces vemos que por ahí se equipara las cosas y habría que ver datos estadísticos y numéricos y contables para poder tomar una mejor decisión. Luego, pasamos a la siguiente pregunta. En una empresa dedicada al rubro de la construcción en el Perú, ¿cuál es la importancia de implementar una adecuada gestión de calidad? ¿Y cuál es la diferencia que tiene referente al control de calidad? Perdón. El control de calidad en sí es el proceso que nosotros establecemos para los procesos constructivos. Es la realización y verificación de todos nuestros procesos, que cumplan con la norma, que cumplan con las leyes. Por ejemplo, se tiene una resistencia exigida para nuestras columnas. Por ejemplo, si nos queremos hacer una columna de 280, vemos que existen varias formas de controlar la calidad de esta. Una de ellas vendría a ser, para nuestro concreto, el cono de Abram, que nos va a permitir establecer en función a la altura que pierde después de haber sacado el cono, establecer si cumple o no cumple con la resistencia que nosotros estamos buscando. En cuanto a lo que es la gestión de calidad, no en sí no es el proceso de verificar que el material cumpla con la calidad, sino que es el correcto gestionamiento de que todos estos controles de calidad se realicen. Entonces vemos una diferencia en sí, que una engloba a otra. ¿Qué diferencia tiene con lo referente al control de calidad? Eso ya lo mencionamos. ¿Cómo lograríamos implementar una adecuada gestión de calidad en nuestra empresa constructora? Así como para la productividad existen empresas externas, para lo que es la gestión de calidad, en muchas ocasiones es mucho más importante, porque la gestión de calidad ya de por sí está basado en leyes, a diferencia de la productividad, puesto que en la productividad uno como empresa puede ganar más dinero para realizar la misma obra, pero es algo que no te evalúan. En cuanto a lo que es la calidad, sí te evalúan. Hay empresas externas a la tuya que muchas veces son entidades públicas que se encargan de verificar la resistencia, que se encargan de verificar las dimensiones de nuestras estructuras, que todas cumplan de acuerdo al uso que se le vaya a dar. Entonces vemos que aquí la calidad sí tiene un peso mucho más importante en cuanto a lo que es la gestión. Entonces aquí sí se podría invertir en cuanto a lo que son empresas alternas a la nuestra que se encarguen de gestionar la calidad. Y de esta manera nos evitaríamos ciertos problemas, como por ejemplo, en el caso de que venga una entidad pública y nos revise y esté mal una columna, por ende se supone que varias de las 16 columnas que hemos realizado también están mal, puesto que están hechos del mismo material, con el mismo concreto, con la misma resistencia. Entonces vemos que todas esas columnas se van a tener que rehacer en el caso de que no cumplan con la resistencia requerida. Se va a perder tiempo, se va a perder dinero, porque vamos a tener que destruir esta estructura y poder volver a hacerla. Se va a gastar mucho más dinero y vemos que es una serie de consecuencias. Entonces vemos que aquí sí es muy importante tomar en serio en cuanto a lo que es la gestión de calidad. Luego, explique qué consiste los gremios de construcción civil en el Perú. El gremio de construcción es el conjunto de personas que en su mayoría, en algunas ocasiones, son los mismos trabajadores. Son los mismos trabajadores que resguardan o protegen a otros trabajadores y hacen validar sus derechos, ¿no? Por ejemplo, una construcción que mantiene trabajadores
debe asegurarse de que todos los trabajadores cuenten con equipo de protección personal. En algunas ocasiones la empresa te lo da, a veces no te lo da. Entonces, esto realmente hay que ver en la ley, puesto que una empresa está obligada de que todos sus trabajadores cuenten con equipo de protección personal en caso de que suceda alguna tragedia, que se caiga, cuenten con casco, cuenten con máscaras, etcétera, ¿no? Y entonces vemos que el gremio de construcción civil muchas veces se basa en las leyes para poder defender a las personas que integran este gremio. ¿Qué influencia tiene este sindicato sobre el normal desarrollo de los proyectos de construcción en el país? Como les mencioné, se encarga de, por ejemplo, hacer respetar las leyes para los trabajadores. En muchas ocasiones empresas no pagan completas las remuneraciones, no colocan en planillas, no entregan equipos de protección personal a personal que ya tiene mucho tiempo, o muchas veces no cubren con enfermedades que se hayan dado provocadas dentro de la construcción. Entonces estos gremios influyen y hacen reclamo de estos. En muchas ocasiones también estos trabajadores están en desacuerdo con las empresas, cómo es que tratan a sus trabajadores, y caemos en huelgas. Estas huelgas en sí realizan y paralizan lo que es nuestras obras. Esto realmente es muy incómodo como empresario, ¿no? Justo es lo que va a mencionar en la siguiente pregunta. ¿Cómo analizaría la actual realidad de las obras de construcción sobre el punto de vista de las empresas constructoras? Si nosotros tuviéramos a cargo una empresa constructora, que es el ejemplo que estamos dando, ya de por sí, muy adicional a los problemas que nosotros tengamos con nuestros trabajadores, en el caso de que se cumpla o no se cumpla, tenemos que tener en cuenta otros parámetros, como por ejemplo que estamos en una pandemia y que la pandemia también necesita ser cubierto de algunos parámetros, como por ejemplo el seguro contra el COVID, el seguro... Se incrementó mucho los que son los seguros, ¿no? Nos enfrentamos también a que si un trabajador o una cuadrilla de trabajadores se enferma de COVID, como empresa tenemos que tener seguros, aparte de cubrir todos los gastos que se estén realizando. Como por ejemplo, si un residente se contagia, no solamente se contagia el residente, sino que también se contagia un arquitecto con los que haya conversado, ingenieros, maestros de obra. Entonces vemos que es una cadena de personas que se contagien y de los gastos que se van a dar. Entonces, como empresario, vemos de que la pandemia ha reducido no solamente la cantidad de trabajadores por obra que debemos tener, sino que también se han paralizado muchas obras, puesto que ya no cuentan con la adecuada economía. Entonces vemos de que en sí actualmente sobre nuestra realidad nacional vemos que la construcción no se ha visto muy afectada, se siguen realizando muchos proyectos, pero que en sí la pandemia ha retenido el avance en la construcción. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.